Ya, habíamos empezado a ver lo referente a la farmacocinética, ¿no? Del proceso LATME, que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿ya? Habíamos visto que existen factores que van a producir alteraciones en la absorción de los fármacos, como factores propios del fármaco, ¿no? Que tienen que ver básicamente en la hidrosolubilidad y la liposolubilidad, ¿no? El coeficiente de partición, que es la relación de la solubilidad sobre la hidrosolubilidad. Eh, el tamaño peso molecular, ¿no? Cuanto más grande sea la molécula, más difícilmente atraviesa la membrana, y si es más pequeña, más fácilmente va a atravesar la membrana, ¿no? También tenemos factores que tienen que ver ya con el medio por el cual se va a absorber el fármaco, que básicamente van a estar relacionados con la vía de administración. Tenemos factores fisiológicos, factores patológicos y factores individuales, que son los factores iatrogénicos, ¿no? Esos son los principales factores que producen alteraciones a nivel de la absorción, ¿ya? Habíamos visto también que el fenómeno de primer paso viene a ser el metabolismo que sufren los fármacos antes de llegar a la circulación general, ¿no? Y cuando administramos un fármaco que se administra por vía oral, este fármaco va a sufrir un fenómeno de primer paso intestinal, un fenómeno de primer paso hepático y un fenómeno de primer paso pulmonar, ¿no? A diferencia de los fármacos parenterales, de subcutánea, intramuscular, endovenosa, el fenómeno de primer paso hepático y el intestinal no se da, y solo se da el fenómeno de primer paso pulmonar, ¿no? Es por eso que la biodisponibilidad de un fármaco que se administra por vía oral es mucho menor que los fármacos endovenosos, ¿no? Y el que tiene una biodisponibilidad del 100% es la vía intraarterial, ¿no? Porque esta no tiene fenómeno de primer paso, ¿ya? Este sería la vía parenteral más rápida que tenemos, ¿ya? Habíamos visto también que el pH ácido y el pH básico pueden producir alteraciones en la absorción de los fármacos ácidos y de los fármacos básicos, ¿ya? Aquí tienen que hacer una regla memotécnica para poder memorizar esa relación, ¿no? Entonces ahí la regla memotécnica sería opuesto, opuesto con lo opuesto. ¿A qué me refiero de opuesto con lo opuesto? O sea, hemos dicho que hay dos tipos de fármacos, fármacos ácidos y fármacos básicos. Si es un fármaco ácido, ¿ya? Si es un fármaco ácido en un medio alcalino, fármaco ácido en un medio alcalino, ahí lo que va a ocurrir es que predomina la fracción ionizada, ¿no? Y como tal, la fracción ionizada es polar, es hidrosoluble. Entonces, esa fracción no se va a poder absorber, ¿no? No se absorbe, por lo tanto, esa fracción es excretable. Entonces, en el caso de una intoxicación por un fármaco ácido, lo que tenemos que hacer es alcalinizar la orina, ¿no? Fármaco ácido, en un medio alcalino, ¿no? Fármaco ácido en un medio alcalino, ahí lo que va a predominar es la fracción, fármaco ácido en un medio alcalino, ahí predomina la fracción no ionizada, ¿no? Ahí me había equivocado, ¿no? Fármaco ácido en medio alcalino, predomina la fracción ionizada. Y eso, por lo tanto, hace que no se absorba, ¿no? Porque la fracción ionizada es hidrosoluble y ya no puede atravesar membranas celulares, ¿no? Es la que se excreta. Entonces, en una intoxicación por un fármaco ácido, lo que tenemos que hacer es alcalinizar la orina, ¿no? Y eso se hacía con el bicarbonato de sodio, ¿ya? Y de esa forma se facilita la excreción del fármaco. Entonces, si es un fármaco ácido en un medio ácido, fármaco ácido en un medio ácido, ahí sí va a predominar la fracción no ionizada. Y si predomina la fracción no ionizada, esa se absorbe. Pero en este caso se va a reabsorber. Ahí se reabsorbe, retorna nuevamente a la circulación general y puede generar algún efecto nocivo, ¿no? Fármaco básico, de la misma forma, ¿no? Fármaco básico en un medio ácido, fármaco ácido, básico en un medio ácido, predomina la fracción no ionizada. Y la fracción no ionizada es apolar, ¿no? Es perdón, la fracción
A ver, vamos a hacerlo en Excel, en el Word mejor, ¿ya? Porque eso es importante que lo sepan, ¿ya? Está mi Word. Ah, estoy grabando la sesión, no me di cuenta. Sí está grabándose. Ya. Voy a abrir un Word. Ya, entonces si yo tengo que es un fármaco ácido, ya, y resulta que la intoxicación que ha ocurrido es por un fármaco ácido, ya, ahí lo que tengo que hacer es generar pH alcalino, ¿no? Lo que se tendría que hacer es alcalinizar la orina, ¿ya? Alcalinizar la orina. Ahora, ¿cuál es el fundamento de alcalinizar la orina? Porque cuando se alcaliniza la orina, en esta situación predomina la fracción ionizada, ¿ya? Predomina la fracción ionizada. Y esta fracción ionizada es hidrosoluble, ¿ya? Es hidrosoluble. Y como es hidrosoluble, esta no atraviesa membranas celulares y esta fácilmente se puede excretar a través de la orina. O sea, ya, entonces, esto es lo que tenemos que hacer en una intoxicación por un fármaco ácido. Y la forma como se alcaliniza la orina es con el bicarbonato de sodio. Ahora, podría darse al revés también la situación, ¿no? Fármaco ácido, un medio ácido, aquí sería al revés. Predomina la fracción no ionizada y la fracción no ionizada es liposoluble. Esa fracción ionizada que es liposoluble es la que se puede reabsorber y puede generar efectos nocivos en este caso, si se tratara de una intoxicación por un fármaco ácido, ¿ya? En el caso de una intoxicación por un fármaco básico, esa es lo mismo, ¿ya? En una intoxicación por un fármaco básico, en este caso, acidificamos la orina. Y esto hace que predomine la fracción ionizada. Esa fracción ionizada es hidrosoluble y fácilmente se excreta. Ahora, acidificar la orina es un poco más difícil. Existe una sustancia que puede usarse para acidificar la orina, que es el cloruro de amonio. ¿Ya? Pero conseguir cloruro de amonio es bien complicado. Si fuese al revés, fármaco básico, un medio alcalino, ahí predomina la fracción no ionizada y la fracción no ionizada es liposoluble. Esa se reabsorbe y va a generar un mayor efecto nocivo, ¿no? En este caso, este fármaco básico, que es el tóxico por el cual se ha intoxicado a la persona, generaría un mayor efecto nocivo. ¿Ya? Entonces, en este tipo de intoxicaciones es lo que se tiene que hacer, ¿ya? O bien alcalinizar la orina o bien acidificar la orina, ¿no? Eso va a depender de qué tipo de fármaco esté produciendo la intoxicación, ¿no? Si es un ácido o un básico, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, por favor, porque de ahí va a venir una pregunta en el examen. Habíamos visto también los mecanismos de absorción. Hay dos tipos de transporte. El transporte pasivo, que es a favor de gradiente de concentración, no hay gasto de energía. El transporte especializado, que es en contra de gradiente, y aquí sí hay gasto de energía, ¿ya? Y ahí ya nos habíamos quedado, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de este fenómeno de distribución, es el hecho de que este fármaco libre, ¿no? Este fármaco libre va a continuar atravesando membranas celulares, ¿ya? Atraviesa membranas celulares hasta llegar a la biofase y hasta llegar a los órganos metabolizadores. Llega a la biofase, que es el lugar donde se encuentra el órgano blanco, y a nivel de ese órgano blanco se encuentran los receptores, las dianas, y es aquí donde ocurre el efecto terapéutico, ¿ya? Pero también este fármaco libre puede atravesar membranas celulares hasta llegar a los órganos metabolizadores, ¿no? El caso del hígado.
y ahí sufre metabolismo. Entonces, todo este fenómeno se denomina distribución, ¿ya? Y el órgano responsable de este fenómeno es el corazón, ¿ya? Va a ser el corazón, ahí juega un rol muy importante. Ahora, habíamos hablado de este término de biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad viene a ser la concentración del fármaco, la concentración del fármaco en la circulación general, pero es una concentración en la cual el fármaco va a llegar en una forma inalterada, casi inalterada, o sea, sin fenómeno de primer paso, ¿no? Y la fórmula matemática para calcular la biodisponibilidad venía a ser la absorción menos el fenómeno de primer paso. O sea, de todas las vías de administración, la que no tiene fenómeno de primer paso es la vía intraarterial, ¿no? Por lo tanto, esta vía intraarterial tiene una biodisponibilidad del 100%. Las otras vías parenterales, como la endovenosa, la subcutánea, la intramuscular, especialmente la endovenosa, tienen una biodisponibilidad cercana al 100%. No es completamente el 100%, porque tienen un fenómeno de primer vaso pulmonar. Aproximadamente debe estar entre el 90 a 97, 98% aproximadamente. O sea, cercano al 100%. O sea, la vía endovenosa es una vía rápida, ¿no? Después de la endovenosa, ahí tenemos la intraperitoneal, ¿no? Y ahí vendría ya la intramuscular y la subcutánea, ¿no? Esas tienen un poquito menor su biodisponibilidad, ¿ya? Y las que tienen menor biodisponibilidad son las de vía oral. ¿Por qué las de vía oral? Porque estas tienen los tres fenómenos de primer paso, ¿ya? Tienen el intestinal, tienen el hepático y tienen el pulmonar. Por lo tanto, son de menor biodisponibilidad, ¿no? Los fármacos que se administran por vía oral, ¿ya? Ahora, acá falta, ahí nos habíamos quedado. Habíamos hablado también sobre la bioequivalencia. Cuando hablamos de este término bioequivalencia, esto significa que tú puedes intercambiar un fármaco por otro sin ningún inconveniente, ¿ya? Ahora, el requisito para hablar de bioequivalencia es que estos dos fármacos que se intercambian tienen que tener la misma biodisponibilidad, ¿ya? Tienen que ser de la misma biodisponibilidad. Ese es el principal requisito. Otros requisitos que se deben de cumplir es que se administren por una misma vía de administración, ¿no? Tengan la misma dosis, ¿no? El fármaco tenga la misma forma farmacéutica. Esos son otros requisitos adicionales para mencionar que estos son bioequivalentes. Ahora, cuando hablamos de la bioequivalencia, estos son estudios de bioequivalencia que deben de ser realizados por los laboratorios farmacéuticos. Algunos laboratorios farmacéuticos lo hacen, otros no realizan estos estudios de bioequivalencia porque son estudios muy caros, son estudios muy costosos. Un ejemplo sería intercambiar, por ejemplo, un nifedipino de marca, ¿no? El Adalat, por ejemplo, el Adalat contiene nifedipino con el nifedipino genérico, ¿no? Entonces, si ese ALAT con este nifedipino tienen la misma biodisponibilidad, tú puedes intercambiarlo sin ningún inconveniente. ¿Ya? Es por eso importante este término, ¿no? De bioequivalencia. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las barreras celulares, las barreras celulares son tejidos especiales. Van a ser tejidos especiales que van a cumplir un requisito básico, ¿ya? Son tejidos especiales cuyas membranas celulares son bien gruesas. Es una membrana celular bien gruesa que carece de poros. Cuando hablo de poros, estoy hablando de canales iónicos. ¿Ya? Son canales iónicos, o sea, no tienen canales, no carecen de poros y la membrana es gruesa. Entonces, a eso se le denomina barreras celulares. Y cuando hablamos de estas barreras celulares, estamos hablando de la barrera placentaria, ¿ya? Es la barrera placentaria, es una barrera, ¿no? Tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, y el caso de la barrera prostática, ¿ya? Son las tres principales barreras que tenemos, la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica y el caso de la barrera del tejido prostático, ¿no? La barrera prostática, ¿ya? Son las tres principales barreras que hay. Entonces, estas son membranas gruesas.
Para que un fármaco pueda atravesar estas membranas, debe de cumplir un requisito básico, pero no cualquier fármaco va a atravesar estas barreras, ¿ya? Debe de ser un fármaco que tenga un coeficiente de partición bien elevado. Si yo hablo de un fármaco que tenga un coeficiente de partición bien elevado, estamos hablando de que son fármacos que son muy liposolubles, ¿ya? Y como estos fármacos son muy liposolubles, fácilmente atraviesan estas barreras. Entonces, si hablamos de esta barrera, que es la placentaria, ¿no? En el caso de una gestante, por ejemplo, ¿ya? En el caso de una gestante, estamos hablando de una gestante y administra un fármaco que es de elevado coeficiente de partición, es muy liposoluble. Entonces, ese fármaco atraviesa fácilmente la barrera placentaria y llega al feto, ¿ya? Y puede generar problemas de teratogenia, ¿no? Hay que acordarse que los problemas de teratogenia se presentan entre la tercera semana y la octava semana de gestación, ¿no? Debido a que en este periodo de tiempo es donde se desarrollan los principales órganos del sistema nervioso. Entonces, ahí hay un alto riesgo de teratogenia. Entonces, si este fármaco atraviesa fácilmente esta barrera y llega al feto, ¿ya? Y estamos hablando de una gestación que va en este periodo de tiempo, ahí el riesgo es que se produzca este problema de teratogenia, ¿ya? O sea, como regla general, cualquier fármaco que te atraviese la barrera hematocefálica fácilmente va a atravesar la barrera placentaria, ¿ya? Si fácilmente se atraviesa esta barrera hematocefálica, fácilmente va a atravesar la barrera hematocefálica. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado en el caso de las gestantes, ¿no? Con el riesgo de teratogenia, ¿ya? En el caso de del tejido prostático, el tejido prostático también es una barrera, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, cuando hay un problema de prostatitis o hipertrofia prostática benigna, en esta situación a mí me conviene administrar fármacos que atraviesen esta barrera, ¿no? Que atraviesen esta barrera y lleguen al tejido prostático y a ese nivel puedan llegar a actuar, ¿no? Entonces ahí también se puede administrar fármacos cuyo coeficiente sea alto y que sean eficaces en hipertrofia prostática benigna, ¿no? Ese tipo de fármacos pueden atravesar. Más adelante vamos a ver cuáles son esos fármacos que se pueden utilizar en hipertrofia prostática benigna, ¿no? Ahí está la terazocina, tansulosino, ¿ya? Esos dos principales se utilizan en hipertrofia prostática benigna. ¿Ya? Eso en cuanto a las barreras. Ahora, en la circulación no olvidarse que tenemos proteínas plasmáticas. Entonces, cuando el fármaco llega a la circulación general, se une a estas proteínas plasmáticas. Queda una fracción de fármaco sin unirse a las proteínas plasmáticas. A esa fracción de fármaco que no se une a las proteínas plasmáticas se le denomina fármaco libre. Entonces, si en el examen les pregunto, ¿quién es el responsable del efecto terapéutico? La respuesta es el fármaco libre porque solo este va a atravesar membranas celulares, continúa atravesando membranas celulares y este es el que va a llegar a la biofase, ¿ya? Entonces, cuando este fármaco libre ya se llegó a distribuir, luego empieza la separación de de estos fármacos unidos a estas proteínas plasmáticas. Se empieza a separar, se genera nuevamente fármaco libre y nuevamente se llega a distribuir. O sea, la idea es que todo el fármaco que se ha llegado a administrar se llegue a distribuir, es la idea. ¿Ya? ¿Cuáles son estas proteínas plasmáticas, las más importantes que tenemos en el organismo? La albúmina, ¿ya? La alfa-1-glicoproteína ácida, las globulinas, ¿no? Y bueno, y las albúminas también, ¿no? Albúminas, alfa-1-glicoproteínas ácidas, y el caso de las globulinas, ¿no? Esas son las principales proteínas que se encuentran a nivel de la circulación general. Ahora, en el caso de la albúmina, esta albúmina tiene una alta afinidad por ácidos débiles. Entonces, estos ácidos débiles se van a unir de preferencia a la albúmina, ¿ya? En el caso de los fármacos básicos, las bases débiles, estos se unen de preferencia a la alfa-1-glicoproteína ácida. Y en menor proporción se pueden unir a las globulinas y a las albúminas.
¿ya? Globulinas y albúminas, pero en menor cantidad. Principalmente es a las alfa 1, a las alfa 1 glicoproteínas ácidas. Ahora, en cuanto a esta característica de su fijación a estas proteínas plasmáticas, siempre debe ser reversible, ¿ya? O sea, se unen por un tiempo y luego se van a llegar a separar, ¿ya? Esa unión debe ser siempre reversible con respecto a la fijación de estas proteínas plasmáticas. La afinidad de los ácidos débiles con las proteínas transportadoras, como el caso de la albúmina, es elevada. ¿Ya? Cuando hablamos de afinidad, no se olviden, es la interacción del fármaco con el receptor, ¿no? Pero en este caso sería la interacción que va a ocurrir entre el fármaco ácido con la proteína transportadora, ¿no? A eso se le denomina afinidad. Y en este caso, esa unión va a ser elevada, ¿ya? En el caso de las bases débiles, la unión de estos fármacos básicos débiles a estas proteínas, que se encuentran a nivel de la circulación va a ser baja, ¿no? En lo que respecta a los fármacos básicos débiles. Los números de sitios de fijación para el caso de los ácidos débiles es bajo, ¿no? Tenemos pocos sitios de fijación. En el caso de las bases débiles, la proteína tiene un elevado número de sitios de fijación, ¿no? Esa proteína, la alfa-1-glicoproteína ácida, tiene elevados sitios por donde este fármaco básico se va a poder unir, ¿ya? En el caso de los ácidos débiles, la saturación es posible que se pueda generar, ¿ya? Es bien probable que haya un fenómeno de saturación y en el caso de las bases débiles, es poco probable que ocurra estos problemas de saturación. ¿Ya? Cuando hablamos de saturación nos referimos a que puede llegar un momento en el cual la proteína está completamente copada por el fármaco. ¿Ya? O sea, y ya no tengo proteínas libres, ¿no? Todas las proteínas están unidas a los ácidos débiles o bases débiles, ¿no? A eso se le denomina saturación, o sea, la proteína está saturada con el fármaco. Entonces, este fenómeno de saturación con los ácidos débiles es muy probable que pueda ocurrir. ¿Ya? Con las bases débiles es poco probable que ocurra este fenómeno de saturación. Ahora, esto de aquí de la saturación está relacionada con los fenómenos de interacción. ¿Ya? Los ácidos débiles es muy probable que ocurran fenómenos de interacción porque por la alta probabilidad de que haya saturación, ¿no? O sea, tú administras dos fármacos ácidos débiles y resulta que los dos fármacos ácidos débiles compiten por la fijación con la lúmina, ¿no? Administra dos fármacos ácidos y los dos fármacos ácidos van a competir por su fijación con la albúmina, o sea, quién llega primero. ¿No? Y por lo tanto, esto puede generar un problema de interacción medicamentosa, ¿no? En este caso genera competencia. Podría generar un problema de una interacción medicamentosa. Entonces, con estos ácidos débiles es muy probable que pueda ocurrir estos fenómenos de interacción. ¿Ya? Con las bases débiles es poco probable que ocurran los fenómenos de interacción porque es poco probable que haya fenómenos de saturación. Aquí hay ejemplos de fármacos ácidos, de fármacos básicos. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son ácidos. Los glucocorticoides son ácidos. Los diuréticos son ácidos. Los hipoglicemiantes orales son ácidos. Los antidislipidémicos para lo que es el colesterol, triglicéridos, son ácidos. Y los barbitúricos, como el caso del fenobarbital, el tiopental sódico, son ácidos. ¿Ya? Y en el caso de las bases están los betabloqueadores, atenolol, propranolol, bisoprolol, son bases débiles. La imipramina, que es un antidepresivo, es un fármaco básico. La prazosina, utilizado para problemas psiquiátricos, ¿no? Tiene un efecto sedativo, calmante, ¿no? La prazosina. Anestésicos locales como la lidocaína. La quinina es un antiarrítmico, es una base débil. Este, la clorpromacina, ¿ya? Este se utiliza en pacientes psiquiátricos y bueno, la quinina ahí que se está repitiendo, ¿ya? Este es un antiarrítmico.
Ahora, ahí faltaría, por ejemplo, las benzodiazepinas. A ver, ese no me acuerdo qué cosa. Creo que es básico, básico. Vamos a preguntarle al chat GTP, ¿ya? Las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, básicos. Ajá. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las benzodiazepinas, estas benzodiazepinas son fármacos básicos. El alprazolam, clonazepam, diazepam, midazolam, esos son fármacos básicos. Y es muy común que puedan ocurrir problemas de intoxicación por este tipo de fármacos. Es bien común, ¿no? A emergencia llegan casos de situaciones en las cuales se ha intoxicado por alguna benzodiazepina. Entonces, esa benzodiazepina es un fármaco básico débil. Como es un fármaco básico débil y como ya sé que es un fármaco básico, lo que tengo que hacer ahí es acidificar la orina, ¿ya? En esa situación. Ahora, en lo que respecta, a ver, vamos a ver esto, la siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de las proteínas plasmáticas, estas proteínas plasmáticas, vamos a tener fármacos que se unen a estas proteínas plasmáticas, eh, cuya unión va a ser elevada. O sea, tenemos fármacos de elevada unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Que están cerca al 100%, o sea, entre el 90 al 100%. Fármacos cuya unión a proteínas plasmáticas es moderada, ¿no? Entre 40 a 60% quizás podríamos decir que es moderada, y fármacos de baja unión a las proteínas plasmáticas, ¿no? Por debajo del 40%. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la unión a proteínas plasmáticas, vamos a clasificar los fármacos de esa manera. Fármacos de elevada unión a proteínas plasmáticas, fármacos de moderada unión a proteínas plasmáticas y fármacos de baja unión a proteínas plasmáticas. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Con los que tenemos que tener bastante cuidado son con los de elevada unión a proteínas plasmáticas. Con este grupo hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el clofibrato. Este es para lo que es un antidislipidémico, ¿ya? Para lo que es colesterol, triglicéridos. La clorotiazida, la hidroclorotiazida, que es diurético. Clorpromacina, que es un antipsicótico. Dexametasona, que es un corticoide. Warfarina, que es un hipoglicemiante oral. La digoxina, que es es un fármaco que actúa a nivel del corazón, básicamente en lo que es angina de pecho. Eritromicina, que es un antibiótico contra infecciones respiratorias. Fenitoína, que es un anticonvulsivante. La furosemida, que es un diurético de asa. ¿Ya? Los AINES tienen una elevada unión. La rifampicina tiene también elevada unión. La imipramina también es elevada, ¿no? Este es un antidepresivo. El propranolol, que es un beta bloqueador, ¿ya? Entonces, con este grupo de fármacos hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué hay que tener un poco de cuidado? A ver, voy acá al Word. Supongamos que yo administre dos fármacos que son de elevada, ¿ya? A ver, vamos a escoger la warfarina y la fenitoína. Warfarina y fenitoína, ¿ya? Los dos son de elevada. Supongamos que la warfarina tenga una unión a las proteínas plasmáticas del 99%. Supongamos, ¿ya? Entonces, es un paciente que tiene problemas de trombosis, tiene problemas cardíacos, trombocitopenia, y está recibiendo warfarina, ¿no? Como la warfarina es un anticoagulante, en esas situaciones está bien indicada, ¿ya? Entonces, su unión a las proteínas plasmáticas de la warfarina es elevada, ¿no? Supongamos que sea, a ver, vamos a preguntar acá cuánto es la unión, para que sea real, ¿ya?
99%, miren, es bien elevado. Entre el 97 y el 99%, ya. Supongamos que sea 99%, ¿ya? Si la warfarina tiene esta unión a la proteína plasmática, que es del 99%, esto presten atención, por favor. ¿Esto qué significa? Que te va a quedar 1%, ¿ya? Y este 1% corresponde al fármaco libre. Como tú vas a tener que la unión a las proteínas plasmáticas va a ser del 99%, o sea, 99% de este fármaco va a estar unido a proteínas plasmáticas. Ahí te va a quedar un 1%. Ese 1% que te queda es el fármaco libre, ¿ya? Es el fármaco libre. Y por lo tanto, tú solo requieres un 1% de la warfarina para que haya efecto terapéutico, ¿ya? Solo se requiere 1% de esta warfarina para que haya efecto terapéutico. Ahora, en el caso de la fenitoína, este también es elevada, ¿ya? Debe estar por ese rango. 95%. Ya, vamos a ponerlo real, ¿ya? 95%. Ya, si es 95%, significa que tú requieres de este fármaco solo el 5%, ¿ya? Solo el 5% de este fármaco lo vas a encontrar bajo la forma de fármaco libre, ¿no? Es lo que significa. Y solo este 5% va a ser el responsable del efecto terapéutico. Ahora, ¿qué ocurriría si tú administras estos dos fármacos al mismo tiempo? ¿Ya? Si tú administras estos dos fármacos al mismo tiempo, la unión a las proteínas plasmáticas de la warfarina, pongamos el ejemplo de la warfarina, ya no va a ser del 99%, porque la fenitoína le va a quitar proteínas plasmáticas, ¿ya? Esta fenitoína le quita proteínas plasmáticas. Entonces, su nueva unión a las proteínas plasmáticas ya no va a ser del 99, supongamos que sea del 95, ¿ya? Que sea del 95. Ahora, ¿por qué es del 95? ¿Por qué bajó? Porque has administrado al mismo tiempo la fenitoína. Y como este es de elevada unión a las proteínas plasmáticas, esta fenitoína le va a quitar proteínas plasmáticas a la warfarina. Le quita proteínas plasmáticas, ¿ya? Le va a quitar proteínas plasmáticas. Entonces, su nueva unión ya no va a ser del 99, va a ser del 95. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esa situación? Que para esa situación tú vas a tener 5% de fármaco libre, ¿ya? En esta nueva situación tú tienes 5% de fármaco libre. Ahora, ¿esto qué significa? Miren, la concentración del fármaco libre es ahora el 5%, pero solo tú requieres 1%. Solo se requiere un 1% de warfarina. Entonces tú le estás dando 5 veces más la warfarina de su dosis normal, ¿no? Entonces, si tú administras dos fármacos que son de elevada unión en las proteínas plasmáticas, la nueva unión en las proteínas plasmáticas va a estar disminuida. Y por lo tanto, si está disminuida, la concentración del fármaco libre va a aumentar. Y si esto aumenta, eso, ojo, ya sería un efecto tóxico. ¿Ya? Eso ya sería un efecto tóxico. O sea, a esta concentración, la warfarina produciría ya un efecto tóxico. ¿Ya? Entonces, si tú vas a administrar dos fármacos que son de elevada unión a las proteínas plasmáticas, lo que tienes que hacer es reducir la dosis del fármaco que estás administrando. ¿Ya? En este caso, reducirías la dosis de la warfarina, ¿no? Porque su concentración va a aumentar, va a estar bien aumentada. Entonces, aquí tienes que reducir la dosis de la warfarina. Lo mismo con la fenitoína, ¿no? La unión a la fenitoína, su unión tampoco no va a ser el 95, ¿no? Supongamos que sea el 90%. O sea, ahí vas a tener 10% de fármaco libre. O sea, la fenitoína también va a producir efecto tóxico.
¿ya? Y entonces ahí la recomendación sería disminuir la dosis de estos fármacos, de la warfarina y la fenitoína, ¿ya? Porque su unión a las proteínas plasmáticas va a estar disminuida y su concentración de fármaco libre está aumentada. Como tal, va a producir efectos nocivos. ¿Cuál sería la recomendación? Disminuir la dosis de estos fármacos. Eso si administras dos fármacos que son de elevada unión a las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Entonces, con este grupo que son de elevada unión hay que tener bastante cuidado, porque si tú administras dos que son de elevada, la consecuencia al final va a ser que se produzca un efecto tóxico, un efecto nocivo. ¿Ya? La warfarina es un anticoagulante. El efecto tóxico nocivo de la warfarina sería producir hemorragias, ¿no? Producir sangrado, ¿no? Ese sería el efecto adverso de la warfarina. ¿Ya? Ahora, acá, ¿esto qué es? Ya. A ver, hay factores que pueden producir alteraciones a nivel de la distribución. O sea, este parámetro que es la unión a proteínas plasmáticas es un factor farmacocinético propio de la distribución, ¿ya? La unión a proteínas plasmáticas es un factor propio de la distribución. Entonces, cuando hablamos de factores que puedan producir alteraciones a nivel de la distribución, estamos hablando de factores que puedan producir variaciones a nivel de la unión de las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son esos factores? La presencia de competidores, ¿no? Lo que les he explicado. Si administro dos fármacos que son de elevada unión, si administro dos fármacos que son de elevada unión, va a haber competencia. Va a haber competencia por la unión a la proteína plasmática y por lo tanto la fijación a la proteína plasmática, la unión a la proteína plasmática va a estar disminuida. ¿Ya? Entonces, ese es un factor que puede alterar la distribución. La desnutrición es otro factor, ¿no? En un paciente que tiene problemas de desnutrición, la concentración de proteínas está disminuida en todo el organismo, no solo a nivel de la circulación. Sus proteínas van a estar disminuidas. Y como tengo pocas proteínas a nivel de la circulación, la unión a las proteínas plasmáticas ahí también va a estar disminuida. O sea, voy a tener una alta cantidad de fármaco libre, ¿no? En un paciente que tiene desnutrición, ¿ya? En pacientes con insuficiencia hepática, porque a nivel hepático las proteínas se sintetizan. El hígado es el órgano donde va a ocurrir la síntesis de proteínas. Si tienes un problema hepático, la síntesis de proteínas se va a ver alterada, o sea, voy a tener pocas proteínas plasmáticas y eso también va a alterar la unión a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Paciente con insuficiencia renal, cualquier tipo de insuficiencia renal, aguda, crónica, eso también va a afectar a la unión a las proteínas plasmáticas, porque si el riñón no funciona bien, no filtra bien, vas a empezar a eliminar proteínas a través del riñón. ¿Ya? Eliminas proteínas a través del riñón y por lo tanto va a haber una disminución de las proteínas plasmáticas en ese tipo de pacientes, ¿ya? En estrés quirúrgico, por ejemplo, un paciente con quemadura, quemadura de tercer grado, este tipo de pacientes que tienen quemadura de tercer grado, la unión a proteínas plasmáticas se va a ver alterado porque vas a tener pocas proteínas, ¿no? Una quemadura de tercer grado te destruye tejido, te va a destruir proteínas. O sea, vas a tener pocas proteínas, ¿ya? Tienes pocas proteínas. Entonces, en esa situación también la unión a proteínas plasmáticas está disminuida. En pacientes con cánceres, ahí también va a estar disminuida la unión a proteínas plasmáticas y en cualquier tipo de hepatopatía, ¿ya? Esas son situaciones en las cuales se va a ver alterada la unión a estas proteínas plasmáticas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, los problemas de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, eso puede afectar a la absorción y también puede afectar a la distribución, ¿ya? Puede afectar a la absorción y también podría afectar a la distribución. ¿Por qué a la distribución? Porque como es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, el corazón está muy relajado y no hay una adecuada contracción. O sea, por lo tanto, la irrigación sanguínea va a estar disminuida, ¿ya? Entonces, eso también podría alterar la distribución de los fármacos, ¿no? Pacientes que tengan problemas cardiovasculares. La absorción de los fármacos también se puede ver afectada por estos problemas cardiovasculares, ¿ya? Y no olvidarse que los fármacos que son muy liposolubles, ¿ya? Fármacos que son muy liposolubles
fácilmente pueden atravesar la barrera placentaria. Y si es entre el tercero y octavo mes de gestación, eso va a generar un problema de teratogenia, ¿ya? Riesgo de teratogenia. Ahora, así como existe un parámetro llamado unión a proteínas plasmáticas, existe otro parámetro farmacocinético que es propio de la distribución, ¿ya? Ese parámetro farmacocinético se denomina volumen de distribución. Es el volumen de distribución. ¿A qué es igual el volumen de distribución? El volumen de distribución viene a ser la cantidad de fármaco que hay en el organismo sobre la concentración plasmática del fármaco. ¿Ya? O sea, la cantidad de fármaco que está en el organismo sobre la concentración plasmática del fármaco. Ahora, esto es importante mencionarlo porque vamos a tener también fármacos cuyo volumen de distribución es elevado. Entonces, si yo digo que es un fármaco que es de elevado volumen de distribución, ¿eso qué significa? El numerador debe ser mayor, ¿ya? Si es de elevado volumen de distribución, el numerador es mayor. Significa que este fármaco se está distribuyendo a nivel del organismo. El fármaco ya se está distribuyendo a nivel del organismo. O sea, está ocurriendo el fenómeno de distribución. Pero ¿qué ocurre si es un fármaco de bajo volumen de distribución? Si es un fármaco cuyo volumen de distribución es bajo, lo que debe ser mayor en este caso es el denominador. En este caso, este fármaco, ¿dónde lo vamos a encontrar? Este fármaco lo encontraríamos recién a nivel de la circulación general. O sea, ha terminado la absorción y llegó recién a la circulación general. O sea, este fármaco todavía no empieza a distribuirse. Está todavía en la circulación general. ¿Ya? Es por eso muy importante este parámetro farmacocinético que viene a ser el volumen de distribución. ¿Ya? Si es de elevado volumen de distribución, eso significa que el fármaco se está distribuyendo. O sea, lo vamos a ubicar a nivel de los compartimentos corporales. ¿Ya? Está distribuyéndose el fármaco. Pero si es de bajo volumen de distribución, eso significa que este fármaco está todavía en la circulación general. Todavía no se está empezando a distribuir. ¿Ya? Eso es lo que significaría. ¿Ya? Este volumen de distribución. Ahora, dentro de los factores, esto es un resumen ya de los parámetros farmacocinéticos en función de la edad, ¿ya? Estos parámetros farmacocinéticos pueden variar en un niño y en un anciano. La absorción en los niños es una absorción que está aumentada, ¿ya? ¿Por qué razón la absorción en el niño está aumentada? Por estas razones. Porque el pH es alto, ¿ya? Es un pH alto. En el caso de los niños tienen un pH alto, ¿no? Por encima de 7 está el pH, es un pH alcalino. Tienen un vaciado gástrico prolongado, hay una madurez de la mucosa gástrica, hay absorción cutánea, ¿no? Puede haber hidratación, ¿no? Pero básicamente es porque tenemos un vaciado gástrico prolongado, inmadurez de las mucosas y lo que se da en este caso fácilmente es la absorción cutánea, ¿ya? Entonces, en esa situación, la absorción del niño está aumentado. En el caso del anciano es al revés. La absorción en el anciano está disminuida. Vamos a tener una absorción disminuida por esta razón. En el caso del anciano, tenemos que la función hepática está bien disminuida, ¿no? Los órganos del anciano ya no funcionan de manera adecuada, el hígado no trabaja bien. Su función hepática, su función cardíaca, renal, cerebral, principalmente la cardíaca y la renal están alteradas, ¿no? Están disminuidas, ¿ya? En este caso, el pH gástrico a nivel del anciano va a estar también aumentado, un vaciado gástrico disminuido, ¿ya? Un flujo sanguíneo y hepático también disminuido. Y por estas razones es que la absorción en el anciano va a estar disminuida, ¿ya? Ahora, los demás parámetros farmacocinéticos en el niño y el anciano son idénticos. O sea, lo único que va a variar en el anciano y en el niño es la absorción. Es lo único que varía, ¿ya? Los demás parámetros farmacocinéticos son idénticos. La distribución en el niño está aumentada, ¿ya? Debido a una menor unión a proteínas plasmáticas.
En el anciano está también, hay un aumento de la distribución debido a que hay una disminución de proteínas plasmáticas, básicamente hay una baja cantidad de albúmina, ¿ya? El metabolismo en el niño está reducido porque el niño no tiene las enzimas necesarias todavía, ¿no? Para metabolizar los fármacos. Como no tiene las enzimas necesarias, el hígado del niño todavía no ha madurado, no tiene las enzimas necesarias para poder metabolizar el fármaco. Entonces, eso hace que su metabolismo esté reducido. En el caso del anciano ocurre lo mismo, ¿ya? El metabolismo del anciano está disminuido porque la función hepática va a estar alterada, su función hepática está disminuida. El metabolismo de los fármacos ocurre principalmente a nivel hepático, ¿ya? La excreción en el niño está disminuida, ¿ya? Va a estar disminuida, y en el anciano vamos a tener que también su excreción está disminuida debido a que su función renal está también disminuida, ¿no? Este órgano ya no funciona de la misma manera que un adulto, ¿no? Una función renal disminuida, ¿ya? Entonces, lo único que varía, como ven, es el caso de la absorción, ¿ya? La absorción en el niño está aumentado y la absorción en el anciano sí va a estar bien disminuida. Los demás parámetros sí son idénticos. Ahora, ¿qué ocurre en una gestante? ¿Ya? ¿Qué ocurre en una gestante con el proceso LADME? En el caso de la liberación no se va a ver afectada. O sea, el primer parámetro que ocurre es la liberación. ¿Ya? Este fenómeno de la liberación no se va a ver afectado en una gestante, salvo que haya algunas alteraciones gastrointestinales. O sea, estas alteraciones gastrointestinales sí podrían afectar la liberación de los fármacos porque esta liberación ocurre a nivel digestivo, ¿ya? Por ejemplo, situaciones en las cuales haya hiperemesis, ¿no? Vómitos excesivos, puede haber diarrea. En esas situaciones sí puede verse afectada la liberación. La absorción está aumentada, ¿ya? En la gestante, debido a que el tiempo de vaciado gástrico está reducido, hay una reducción de la motilidad intestinal, lo que podría alterar la velocidad de absorción. La distribución está aumentada, ¿ya? Hay una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas en la gestante, lo que incrementa la fracción de fármaco libre, ¿no? Entonces, en esta situación, como voy a tener una baja cantidad de proteínas plasmáticas, la unión a proteínas plasmáticas, eso también se va a ver alterado, ¿no? Voy a tener una baja unión a proteínas plasmáticas y eso hace que la concentración del fármaco libre se incremente, ¿ya? Y por lo tanto la distribución va a estar aumentada. El metabolismo en la gestante también se puede ver afectada, ¿no? Debido a cambios hormonales y estos cambios hormonales que básicamente pueden ocurrir justamente en esta etapa de hiperemesis, ¿no? Puede inducir o inhibir enzimas hepáticas, ¿ya? Entonces, en este caso puede ocurrir un aumento o disminución del metabolismo. Ya más adelante vamos a ver qué significa inducción y qué significa represión enzimática. O sea, el término correcto aquí debería ser represión enzimática. Inducir significa que la concentración de enzimas se va a aumentar, ¿ya? Y la represión significa que la concentración de enzimas disminuye, ¿ya? Entonces, en el caso del metabolismo de la gestante, puede verse alterado, sí, puede haber una alteración en algunos medicamentos, pero eso va a depender de estos cambios hormonales que hay en la gestante. O sea, esos cambios hormonales podrían producir que haya un aumento de la concentración de enzimas hepáticas o que haya una disminución de la concentración de enzimas hepáticas. Si hay un aumento de la concentración de enzimas hepáticas, el metabolismo está aumentado. Y si hay una disminución de la concentración de enzimas hepáticas, su metabolismo va a estar disminuido, ¿ya? Y la excreción, en el caso de la gestante, está aumentada, ¿ya? Hay un aumento de la filtración glomerular, acelerando la eliminación de algunos fármacos. La excreción en la gestante está aumentada, ¿ya? Entonces aquí la liberación no se ve afectada, la absorción está aumentada, distribución aumentada. El metabolismo puede variar dependiendo de los factores hormonales. Puede ser que esté aumentada y en unos casos puede ser que esté disminuida, ¿ya? Y la excreción en la gestante está aumentada. Ahora, cuando hablamos de este fenómeno de eliminación, ¿ya? La eliminación no es otra cosa que la excreción y el metabolismo que ocurre con los fármacos, ¿ya? Primero debe de ocurrir el metabolismo, o sea, producto del metabolismo se genera el metabolito,
¿ya? Y este metabolito tiene que ser fácilmente excretable. Este metabolito tiene que ser hidrosoluble. Solo los metabolitos hidrosolubles se pueden excretar, ¿ya? Entonces, la idea es que este metabolito fácilmente se excrete. Entonces, eso va a ocurrir siempre y cuando que sea hidrosoluble. Si es hidrosoluble, fácilmente se excreta por una vía, ¿ya? Pues la vía renal es a través de la orina, la vía biliar es a través de las heces y la vía pulmonar que es a través del aire expirado. Estas son las tres principales vías de excreción. Existen otras vías, pero estas son las tres más importantes, ¿ya? La renal, la biliar y la pulmonar, o sea, a través de la orina, a través de las heces y a través de la expiración. ¿Ya? Entonces, la finalidad del metabolismo es que el fármaco llegue a excretarse. ¿Ya? Esa es la finalidad. Y cuando hablamos de eliminación, la eliminación viene a ser el metabolismo y la excreción. ¿Ya? Metabolismo y excreción. A eso se le denomina eliminación. Ahora, cuando hablamos del metabolismo de los fármacos, eh, este, estos fármacos se pueden metabolizar principalmente a nivel hepático. El metabolismo que ocurre de los fármacos, esto es mediado por enzimas hepáticas y estas enzimas hepáticas pertenecen a un complejo enzimático denominado citocromo P450. ¿Ya? Este complejo enzimático de la citocromo P450 básicamente están formadas por oxidorreductasas, ¿ya? Son oxidorreductasas que van a intervenir en el metabolismo de los fármacos, ¿ya? Básicamente son oxidorreductasas, ¿ya? Ese complejo enzimático se denomina el complejo enzimático de la citocromo P450. ¿Ya? De la P450. Ya este complejo enzimático entonces está a nivel hepático, está en el hígado. Entonces, cuando hablamos del metabolismo de los fármacos, es la biotransformación que va a ocurrir con el fármaco, es la modificación de sus moléculas catalizadas por oxidorreductasas, básicamente, ¿ya? Por el complejo enzimático de la citocromo P450, que se encuentra a nivel hepático, que son enzimas, ¿ya? Eso viene a ser el metabolismo. Y la finalidad del metabolismo, no se olviden, es que el fármaco se llegue a excretar. Ahora, cuando hablamos del metabolismo de los fármacos, existen dos fases, ¿ya? Es una fase uno y una fase 2. En la fase uno, básicamente son reacciones redox que van a ocurrir con el fármaco, ¿ya? Son reacciones redox y son reacciones de hidrólisis. O sea, reacciones de oxidorreducción y reacciones de hidrólisis que van a ocurrir con el fármaco. Esos son los tipos de reacciones que ocurren en una fase uno. En la fase 2, estas son reacciones de conjugación, ¿ya? Son reacciones de conjugación, en donde este metabolito se va a conjugar, o sea, se va a unir, cuando el lema de conjugación es unión, ¿ya? Se va a unir con ciertos elementos y para generar un metabolito que sea más hidrosoluble, ¿ya? Entonces, la diferencia básica entonces entre estas reacciones de fase uno y fase 2, las reacciones que ocurren en fase uno son de oxidorreducción y reacciones de hidrólisis. Y las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación. En esta reacción de conjugación, lo que se tiene que hacer es agregar grupos funcionales con la finalidad de que ese metabolito sea hidrosoluble. ¿Ya? Esas son las reacciones de conjugación. ¿Ya? Cuando un fármaco se metaboliza fase uno, sufre un metabolismo fase uno, el metabolito va a ser muy liposoluble. ¿Ya? Es un metabolito muy liposoluble. Y por lo tanto, si es liposoluble, se puede reabsorber. Pero inmediatamente ocurre la fase 2. La mayoría de los fármacos hace ambas fases. ¿Ya? Fase uno y fase 2. Entonces, en la fase 2 ya ocurre la conjugación. O sea, le vas a adicionar un grupo un grupo polar para que aumente su polaridad. O sea, en la fase 2 tú lo que vas a hacer es que ese metabolito sea muy polar, sea muy hidrosoluble. ¿Ya? Entonces, fase uno es liposoluble y en la fase 2 es hidrosoluble. ¿Ya?
El metabolito de fase 1 es liposoluble. El metabolito fase 2 es hidrosoluble. O sea, tiene que ocurrir ambas fases. Primero la fase 1 y la fase 2. Ahora, hay algunos fármacos que solo hacen fase 1. Hay algunos. Como también tenemos que hay algunos fármacos que hacen fase 2. La mayoría van a ser ambas fases, la 1 y la 2. ¿Ya? La 1 y la 2. Ahora, entonces, cuando hablamos del metabolito, ¿ya? Cuando hablamos del metabolito, que es el producto del metabolismo, por lo general, lo que va a ocurrir es que ese metabolito sea hidrosoluble. Es lo más común, ¿ya? Que sea hidrosoluble y que sea inactivo, ¿ya? Que sea hidrosoluble y que sea inactivo. Eso es lo común que va a ocurrir con la mayoría de los fármacos. Entonces, como es hidrosoluble y es inactivo, fácilmente se excreta. Pero vamos a toparnos que también vamos a tener metabolitos que son liposolubles, ¿ya? Metabolitos que son liposolubles y que continúan teniendo actividad terapéutica. O sea, ese metabolito continúa teniendo actividad terapéutica. Ya, eso también puede ocurrir. Es raro, pero algunos fármacos, cuando se metabolizan, ese metabolito continúa teniendo actividad terapéutica. Ya, ahora, ese metabolito puede ser que sea hidrosoluble o puede ser que sea liposoluble. Si es hidrosoluble, ha sido metabolizado por una fase 2. Si es hidrosoluble, este metabolito se excreta. Entonces ahí no habría problema. Ahora, si es una fase 2, es liposoluble. Si es fase 2, este metabolito se va a reabsorber, o sea, retorna a la circulación y como tiene actividad terapéutica, continúa teniendo actividad terapéutica. Va a tener, va a seguir teniendo actividad terapéutica. Es lo que ocurre con los profármacos, ¿ya? Es lo que va a ocurrir con los profármacos. Un profármaco viene a ser una sustancia que no tiene actividad terapéutica. ¿Ya? Eso es un profármaco, es una sustancia que no tiene actividad terapéutica. Para que tenga actividad terapéutica, tiene que haber un metabolismo, ya sea fase 1 o fase 2. O sea, ese fármaco se metaboliza y su metabolito ya es el fármaco. ¿Ya? Su metabolito recién viene a ser el fármaco, el que va a tener actividad terapéutica. Es el caso de los profármacos. Un ejemplo de profármaco, por ejemplo, es la alfa-metildopa. ¿Ya? La alfa-metildopa es un profármaco, o sea, la alfa-metildopa no tiene actividad antihipertensiva, pero cuando tú lo administras, esta alfa-metildopa se va a metabolizar en el organismo. Se genera un metabolito, a ver, que no me acuerdo exactamente el nombre, creo que es a ver, déjeme acordarme, ¿cómo se llama? La alfa-metil noradrenalina, me parece que es. Alfa-metil noradrenalina. A ver, vamos a colocar acá. Metabolito de alfa-metil noradrenalina. La alfa-metil noradrenalina. Este es el metabolito de la metildopa. ¿Ya? O sea, la metildopa no tiene actividad hipertensiva. Lo administras, se metaboliza y se genera la alfa-metilnoradrenalina. Esta alfa-metilnoradrenalina es el que va a tener actividad terapéutica. Es su metabolito. Pero, como tiene actividad terapéutica, es el fármaco. Viene a ser el fármaco. O sea, el profármaco no va a tener efecto, no tiene actividad terapéutica. ¿Ya? Lo administras y dentro del organismo se metaboliza, se genera su metabolito, que es el que tiene actividad terapéutica, y ese recién es el fármaco. ¿Ya? En el caso de la metildopa sería la alfa-metilnoradrenalina. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones tienen que sufrir un metabolismo inducido por el pH ácido y recién cuando este pH ácido los llegue a activar, se genera la actividad terapéutica de los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Los inhibidores de bomba de protones también son ejemplos de profármacos. ¿Ya? Entonces, esto de que el metabolito continúe teniendo actividad terapéutica o tiene actividad terapéutica es el caso de los profármacos. ¿Ya? El caso de los profármacos. O sea, ese metabolito va a tener actividad terapéutica. Recién el metabolito es el que tiene actividad terapéutica. O sea, el metabolito recién es el fármaco. Y finalmente podemos tener el caso
¿Ya? Y lo otro es que puede darse el caso, ¿ya? Puede darse el caso de que este metabolito que se ha generado tenga una actividad terapéutica exagerada, ¿ya? Tenga una actividad terapéutica exagerada. Eso también podría darse, que ese metabolito tenga una actividad terapéutica exagerada. Si se ha metabolizado por una fase uno es liposoluble, ¿ya? Si es liposoluble, este metabolito que tiene una actividad terapéutica exagerada va a retornar a la circulación y va a generar efectos tóxicos, genera efectos nocivos. Y si es una fase 2 ahí sí no habría problemas, ¿no? Si se metaboliza por una fase 2 es hidrosoluble y se excreta. Con ese no habría problema. El problema está cuando se metaboliza por una fase uno, ¿ya? Ahí sí va a haber problemas. Si es una fase uno es muy liposoluble, va a continuar atravesando membranas celulares, o sea, se reabsorbe, llega a la circulación general y puede producirse efectos nocivos. ¿Ya? Entonces, estas son situaciones que se podrían generar con el metabolito, ¿ya? Lo más frecuente, vuelvo a repetir, es que ese metabolito sea inactivo y sea hidrosoluble. Eso es lo más común con casi todos los fármacos, ¿ya? Que el metabolito sea inactivo y que sea hidrosoluble, o sea, se excreta. Pero podría presentarse estas dos situaciones, o sea, que el metabolito tenga actividad terapéutica, el caso de los profármacos. Y puede, el tercer caso es que ese metabolito tenga una exagerada actividad terapéutica, o sea, es un tóxico, se convierte en un tóxico ese metabolito. Y se metaboliza por una fase uno muy liposoluble, se reabsorbe y efecto tóxico. Pero si es una fase 2 ¿ya? Si es una fase 2 es hidrosoluble, ahí no habría problemas, porque ya no se va a reabsorber, ese se elimina, sale del organismo, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en un problema de insuficiencia hepática? Si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia hepática y administro un profármaco, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Hemos mencionado que este profármaco tiene que metabolizarse dentro del organismo. Se metaboliza, se genera su metabolito, que es el que tiene actividad terapéutica. Entonces, si yo administro un profármaco en un paciente que tiene insuficiencia hepática, el hígado está dañado. Ese fármaco no se va a poder metabolizar. Entonces, si no se metaboliza, continúa bajo la forma de profármaco. Ahí no habría efecto terapéutico. ¿Ya? No habría efecto terapéutico. O sea, hay que tener cuidado de administrar profármacos en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Ya? Esto lo hemos visto con ustedes cuando hemos hecho bioquímica. Pues sí me acuerdo haberles explicado. ¿Ya? El caso de la inducción enzimática y el caso de la represión enzimática. ¿Ya? La inducción enzimática es un fenómeno que lo que va a producir es un aumento de la concentración de enzimas hepáticas. Y la represión enzimática, el término correcto, ojo, es represión enzimática, ¿ya? Va a ser represión enzimática. Cuando hablamos de la represión enzimática, es el hecho de que la concentración de enzimas hepáticas disminuye. Y lo que produce esa disminución de la concentración de enzimas hepáticas es un represor. Lo que produce el aumento de la concentración de enzimas hepáticas va a ser un inductor, ¿ya? Es un inductor. Entonces, esto no les voy a pedir que lo memoricen, ¿ya? Porque ni siquiera yo me acuerdo, ¿no? Ni siquiera yo que conozco bastante de fármacos, no me acuerdo mucho de esta relación de cuáles son inductores y cuáles son represores, ¿no? Pero sí lo que tienen que saber es lo que va a ocurrir. Eso sí tienen que saber, ¿ya? Y de esa forma voy a tomar el examen. Entonces, miren, esta tabla, ¿qué significa? Que este grupo que tú tienes acá, que está en esta columna, afecta al grupo de acá arriba, ¿ya? Entonces, estos inductores son sustancias que van a afectar a este grupo de acá. Lo mismo estos represores, ¿ya? Afectan los de acá. Lo mismo los de acá. Este grupo que está acá afecta a los de acá, ¿ya? Esto por si acaso lo he sacado de un libro de farmacología que es el del Velázquez, si no mal recuerdo, del Velázquez. Eso lo he sacado del Velázquez Farmacología. Ese libro, por si acaso, ustedes lo tienen en PDF. Yo me he dado el trabajo de buscarlo en el Google
una semana completa lo he buscado, lo he encontrado y se los he puesto ahí en el SBA. Ese libro lo tienen descargado en PDF. O sea, ahí tienen este libro. Ese libro es bien didáctico para farmacología, ¿no? El Farmacología de Velázquez. Y también lo tienen, tienen el libro en la biblioteca. Ese libro también está en la biblioteca, ¿no? El libro del Velázquez. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los inductores? A ver, empecemos con los inductores. ¿Ya? Inductores. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Ejemplo de un inductor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? A ver, aquí me menciona que, a ver, voy a coger este grupo de acá, ¿ya? El caso, a ver, de la fenitoína. A ver, no, fenitoína no. Vamos a poner otro. Eh, ya, vamos a poner paciente fumador, ¿ya? Paciente fumador. Es un paciente fumador. Paciente fumador que utiliza tabaco, bastante el tabaco es un inductor, ¿ya? Es un paciente que toma warfarina. Vamos a trabajar con este fármaco, la warfarina. ¿Ya? Entonces, ahí el inductor es el tabaco. Es un paciente que fuma mucho, ¿no? El tabaco, la nicotina, ¿ya? Es un inductor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inductores? Todo inductor aumenta, voy a agrandarlo, ¿ya? Aumenta la concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? La concentración de enzimas hepáticas va a estar aumentada. Entonces, si es un paciente fumador que al mismo tiempo utiliza warfarina, es un paciente que está usando warfarina por algún problema de trombosis, tiene un problema a nivel de la circulación. La warfarina se utiliza en esa situación, es un anticoagulante oral. ¿Ya? En un problema de trombocitopenia, por ejemplo, se puede usar la warfarina. La warfarina se utiliza por vía oral. Entonces, es un paciente fumador que está recibiendo, ¿cómo se llama? Warfarina. Entonces, en esa situación, lo que va a ocurrir es que la concentración de enzimas hepáticas va a estar aumentada. Si hay un aumento de la concentración de enzimas hepáticas, eso va a afectar a la warfarina. ¿Ya? ¿Cómo es que esto afecta a la warfarina? El metabolismo de la warfarina va a estar disminuido. Disminuido, ¿ya? El metabolismo de la warfarina está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque, perdón, no puede estar disminuido, ¿no? Porque aquí dice aumentado, acá tiene que estar aumentado. Lapsus brutus, ¿ya? Entonces, si hay un aumento en la concentración de enzimas hepáticas, si esto está aumentado, eso significa que el metabolismo de la warfarina está aumentado. Su metabolismo de la warfarina va a estar aumentada. ¿Ya? Entonces, si su metabolismo está aumentado, eso también va a afectar la excreción. La excreción de la warfarina está aumentada. ¿Ya? Si la excreción de la warfarina está aumentada, eso significa que la concentración del fármaco libre de la warfarina, ¿ya? La concentración del fármaco libre de la warfarina va a estar disminuida. ¿Ya? Está disminuida. ¿Por qué razón? Porque la excreción está aumentada. Significa que está saliendo del organismo. Sale, 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 sale. Si la warfarina sale, significa que tenemos poca warfarina en el organismo, porque está saliendo. ¿Ya? Tenemos poca warfarina a nivel de la circulación general. O sea, la concentración del fármaco libre de la warfarina está disminuida. Y por lo tanto, si su concentración está disminuida, ¿ya? Aquí la consecuencia va a ser que no haya efecto. No hay efecto terapéutico.
no habría efecto terapéutico, porque la concentración de warfarina es insuficiente. ¿Ya? Entonces aquí no hay efecto terapéutico. Y por lo tanto eso va a ser peligroso, ¿no? Si no hay si no hay efecto terapéutico, o sea, estás tomando la warfarina por gusto. O sea, el trombo va a empezar a crecer, crecer, aumenta, aumenta. Puede haber un infarto cardíaco y puede haber un problema de ACV. ¿Ya? Entonces ahí el riesgo es alto para el paciente. ¿Qué tendría que hacer en esta situación? Lo que tendría que hacer en esta situación sería, a ver, la recomendación, ¿no? Ahí tengo que poner recomendación. Así va a venir en el examen. Recomendación. ¿Qué tendría que recomendar? Aumentar la dosis de warfarina. ¿Ya? Aumentar la dosis de warfarina. En esta situación tengo que aumentar la dosis de la warfarina y decirle al paciente que deje de fumar. ¿Ya? Tengo que explicarle. Decir al paciente que deje de fumar, porque el tabaco que contiene nicotina es un inductor enzimático. ¿Ya? Este tabaco que contiene nicotina es un inductor enzimático. Entonces lo tengo que convencer de que este paciente deje de fumar. Deje de fumar y le tengo que, en todo caso, si es que sigue fumando y sigue recibiendo warfarina, lo que tengo que hacer es aumentar la dosis de la warfarina. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si es al revés? ¿Ya? Un represor. Si es un represor, a ver, vamos a coger de ejemplo un represor. A ver, ¿qué represor cogemos? A ver, simetina, claritromicina, eritromicina. A ver, el zumo de pomelo. El zumo de pomelo le vamos a poner, ¿ya? El zumo de pomelo. Y lo tomamos también con la warfarina. La warfarina. ¿Ya? Es el mismo caso. Paciente que tiene problemas de trombos, recibe warfarina una vez al día. Por lo general es una tabletita una vez al día, o en unos casos media tableta al día. Eso ya depende de su situación como esté. ¿Ya? Por lo general se utiliza entre una a media tableta al día de warfarina para este tipo de situaciones. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toma su zumo de pomelo junto con la warfarina. ¿Ya? Y resulta que este zumo de pomelo es un represor. ¿Ya? Como represor, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces hemos dicho, como represor, lo que va a hacer es lo contrario. ¿Ya? Disminuir la concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? Disminuye la concentración de enzimas hepáticas. Y como la concentración de enzimas hepáticas está disminuida, en este caso, el metabolismo de la warfarina va a estar disminuido. ¿Ya? Metabolismo de la warfarina disminuido. Si su metabolismo está disminuido, su excreción está también disminuida. La excreción está disminuida. Si la excreción está disminuida, queda más tiempo retenido en el organismo. La concentración del fármaco libre de la warfarina está aumentada. ¿Ya? Aumentada. Si la concentración de warfarina está aumentada, en esta situación hay efecto tóxico. ¿Ya? En esa situación lo que va a ocurrir es un efecto tóxico, un efecto nocivo. Y en el caso de la warfarina, el efecto tóxico será producir hemorragia. ¿Ya? Producir hemorragia, un problema hemorrágico, un problema de sangrado. Recomendación aquí en este caso, tendría que recomendarle disminuir la dosis de la cocaína.
¿ya? O sea, sería lo opuesto, ¿no? Disminuir la dosis de la warfarina y que no lo tome con el zumo de pomelo, que no lo tome con este producto, porque el zumo de pomelo es un represor, ¿ya? Va a ser un represor, ¿ya? Disminuir la dosis de la warfarina. Esto ocurre, por ejemplo, con las benzodiazepinas. O sea, hay un estudio bien bonito que se ha hecho en animales de experimentación, donde se ha administrado zumo de pomelo junto con benzodiazepinas, como el caso del midazolam, por ejemplo, y lo que se ha encontrado es que hay un mayor efecto sedativo del midazolam, que le produce más sueño al animalito, ¿ya? Más sueño. ¿Y por qué razón? El zumo de pomelo es un represor. Y como es un represor, lo que va a hacer es disminuir la concentración de enzimas hepáticas. Eso hace que el metabolismo del midazolam disminuya. La excreción del midazolam disminuye. La concentración del fármaco libre del midazolam está aumentado. Por lo tanto, hay un mayor efecto, que en este caso va a ser producir un mayor efecto sedativo. Entonces, ese es un estudio bien bonito que se ha hecho creo que es con conejos o con cobayos, si no mal recuerdo. Pero se administró zumo de pomelo con benzodiazepinas. Y ahí se descubrió que este zumo de pomelo es un represor. ¿Ya? Ahí se llegó a descubrir, se dedujo que eso se producía debido a que este zumo de pomelo tenía un efecto represor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurriría con estos fármacos que son represores e inductores, ¿ya? Represores e inductores. Ahora, en el caso de la excreción, ¿ya? Este proceso de excreción se da a nivel renal, principalmente a nivel renal. Ya, vamos a hablar de la excreción renal, ¿ya? Eh, y el órgano anátomo funcional del riñón es la nefrona, ¿no? Esta es la estructura de una nefrona, ¿ya? Tenemos aquí la cápsula de Bowman, la famosa cápsula de Bowman, y a nivel de esta cápsula de Bowman se lleva a cabo un proceso de filtración, ¿ya? Y la filtración que va a ocurrir a nivel de la cápsula de Bowman se debe dar entre sustancias que sean de bajo peso molecular, sustancias bien pequeñas. Solo estas sustancias de bajo peso molecular, que son bien pequeñas, van a poder filtrarse a través de la cápsula de Bowman, ¿ya? Y el tipo de transporte que van a realizar es una difusión simple, es una difusión en la cual se va a atravesar la membrana celular con facilidad. Ahora, a nivel de los túbulos proximales, ¿ya? Se da una secreción activa. Si hablo de una secreción activa, estoy hablando de un transporte activo, ¿ya? Aquí se produce un tipo de transporte activo, se da un transporte activo. O sea, algunos fármacos van a realizar este tipo de transporte activo a nivel del túbulo proximal, especialmente fármacos hidrosolubles que sean débiles, ¿ya? Algunos ácidos débiles van a realizar este tipo de transporte activo a nivel de los túbulos proximales. Y a este nivel se da lo que es la reabsorción de agua, ¿ya? Aquí se da la reabsorción de agua. A nivel de asa de Henle, los fármacos también se van a reabsorber junto con el agua, ¿ya? Aquí se pueden reabsorber junto con el agua, o sea, pueden atravesar nuevamente la membrana celular por difusión simple, ¿ya? Atraviesan la membrana celular y pueden llegar nuevamente a la circulación general, siempre y cuando que sean liposolubles, ¿no? Porque si es hidrosoluble, si este metabolito es hidrosoluble, ya no se va a poder reabsorber. Es absorbe y sale a través de la orina, ¿ya? A nivel de los túbulos distales se da un transporte pasivo, ¿ya? Aquí a nivel del túbulo distal, los fármacos van a realizar un transporte pasivo, ¿ya? Hay reabsorción de las drogas liposolubles. Si el metabolito es liposoluble, se puede reabsorber a nivel de los túbulos distales, ¿ya? Y a nivel de los túbulos colectores se da el fenómeno de reabsorción del fármaco junto con el agua, ¿ya? Entonces, esto es muy importante en el caso de la excreción, ¿ya? Cápsula de Bowman es una filtración, moléculas de bajo peso molecular atraviesan fácilmente la membrana celular por difusión simple. A nivel de los túbulos proximales, ahí sí se da un transporte activo, ¿no? Que es con gasto de energía, especialmente para el caso de algunos fármacos ácidos débiles, ¿ya? A nivel del túbulo distal,
a nivel del asa de Henle, túbulos colectores, ahí se da, asa de Henle, túbulos colectores, ahí también se da el fenómeno de reabsorción. Y a nivel de los túbulos distales se da una excreción pasiva. Es un transporte pasivo sin gasto de energía, donde el fármaco sale, ¿no? Sale bajo la forma de líquido, de agua, ¿no? A través de la orina, ¿no? Ese es el último proceso que se da, que es a nivel de los túbulos distales, ¿no? Ese es el último proceso de excreción, ¿ya? De los fármacos. Ahora, ¿qué ocurre si ese metabolito es liposoluble? ¿Ya? Si es hidrosoluble, no se reabsorbe, se excreta, sale a través de la orina. Pero si ese metabolito es liposoluble, lo que va a ocurrir es un fenómeno de recirculación enterohepática, así se denomina, recirculación enterohepática o simplemente circulación enterohepática, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Tengo el metabolito que es liposoluble. Si ese metabolito es liposoluble, ¿ya? O sea, este fármaco se ha metabolizado, ¿no? Llega a metabolizarse a nivel hepático, se metaboliza por una fase 1, ¿ya? Y ese metabolito es liposoluble. Como es liposoluble, se reabsorbe, ¿ya? Se va a reabsorber. O sea, a nivel intestinal, estamos aquí a nivel intestinal, como es liposoluble este metabolito, atraviesa nuevamente la membrana celular, llega a la circulación general, de la circulación general retorna al hígado para que se metabolice nuevamente, se metaboliza nuevamente. Pero en este caso ya se va a metabolizar por una fase 2, se vuelve hidrosoluble, ¿no? Y se excreta fácilmente. ¿Ya? En eso consiste este proceso de recirculación enterohepática. O sea, inicialmente se metaboliza por una fase 1, ¿ya? Fase 1, llega al intestino y a nivel intestinal este metabolito es liposoluble. Como es liposoluble, se reabsorbe, llega a la circulación general. En la circulación general, dependiendo si es activo o inactivo, si es inactivo no habría actividad terapéutica, pero si es activo, tiene actividad terapéutica, va a tener actividad terapéutica. El caso, por ejemplo, de los profármacos. Ya llega a la circulación general, ya hace efecto, si es activo va a hacer efecto, y de ahí va al hígado. Va al hígado y ahora se metaboliza por una fase 2. Se metaboliza por una fase 2, se hace hidrosoluble y se excreta. ¿Ya? Eso es la circulación enterohepática. Esto básicamente se da para el caso de los metabolitos que son liposolubles. ¿Ya? Para el caso de los metabolitos que son liposolubles. Ahora, este parámetro es muy importante, ¿ya? Es un parámetro farmacocinético muy importante para ustedes del área de obstetricia. Este es un parámetro farmacocinético que se denomina el índice leche-plasma, ¿ya? El índice leche-plasma. ¿En qué consiste este índice de leche-plasma? Como su propio nombre lo dice, es una relación matemática entre la concentración del fármaco en la leche materna sobre la concentración del fármaco a nivel de la circulación general, a nivel del plasma, ¿ya? O sea, esta relación que existe entre el fármaco que está en la leche y el fármaco que está en el plasma se denomina índice leche-plasma. Es el índice leche-plasma. Ahora, este índice leche-plasma siempre debe ser menor a 1. ¿Ya? Siempre debe ser menor a 1. No debe ser mayor a 1, salvo algunos fármacos. El caso, por ejemplo, de la ranitidina. La ranitidina tiene un índice leche-plasma bien elevado. ¿Ya? El índice de leche-plasma en la ranitidina es bien elevado. Es casi cercano a 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que este índice de leche plasma sea elevado? Si el índice de leche plasma es elevado, significa que el fármaco se acumula a nivel de la leche materna y por lo tanto puede llegar al bebé, ¿no? En el proceso de lactación, este fármaco va a llegar al bebé y puede tener actividad terapéutica. Entonces, esa, por ejemplo, se puede hacer en el caso de bebés pequeños, ¿no? Que tienen algún problema y administro un fármaco cuyo índice
leche plasma es elevado. Entonces, si es un fármaco cuyo índice de leche plasma es elevado, va a tener una concentración alta en la leche materna. Y en la etapa de lactación, cuando se le da de lactar al bebé, el fármaco pasa fácilmente al bebé y puede tener actividad terapéutica, ¿no? Va a tener actividad terapéutica en el bebé, ¿ya? Ahora, si es un fármaco que tiene un índice de leche plasma bajo, ¿no? Por debajo de 1, ¿ya? Eso sería al revés, ¿no? Significa que la concentración del fármaco se acumula más en el plasma sanguíneo de la mamá en este caso, ¿no? No en leche materna. Y difícilmente va a llegar al bebé en este caso, ¿ya? Llega al bebé en este caso. Ya, aquí hay un ejercicio que quiero que intenten resolver ustedes, ¿ya? A ver, a una madre dice se le prescribe amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día. Esa es la dosis de la amoxicilina, ¿no? Es una penicilina que se puede dar 500 miligramos 3 veces al día, se puede utilizar para el caso de infecciones respiratorias, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto antibiótico tomará el bebé en una toma de 250 mililitros de leche materna? Estamos hablando de que el bebé va a succionar 250 mililitros de leche materna y dice, esto va a coincidir con el pico máximo del antibiótico en la sangre de la mamá. Como dato que me dan, ¿ya? Como dato me dan que la concentración de amoxicilina en la sangre, en el plasma, es de 5 miligramos por litro, ¿ya? Y el dato que me dan es el índice de leche plasma. El índice de leche plasma de la amoxicilina es de 0.03. Entonces, con esos datos yo puedo calcular cuánto antibiótico toma el bebé en una toma de 250 mililitros. Y básicamente ahí lo que tienes que hacer es regla de tres simple, ¿ya? Regla de tres simple. Para eso se parte de este índice de leche plasma. El índice de leche plasma que es igual concentración del fármaco en la leche sobre la concentración del fármaco en el plasma. El índice de leche plasma te lo han dado acá, es 0.3, ¿ya? 0.3 es igual a ¿qué? Concentración del fármaco en la leche. No lo sé, ese dato no lo sé. Lo que sí sé es la concentración de amoxicilina en el plasma, que es ¿cuánto dice acá? 5. 5 miligramos por litro, ¿no? 5 miligramos por litro. ¿Ya? Entonces, la concentración del fármaco en la leche sería igual a 5 miligramos por decilitro multiplicado por 0.03. Esto sería la concentración del fármaco en la leche. Pero ojo, es en litros. Es en litros. ¿Qué tienes que hacer? Transformarlo a mililitros. 1 litro tiene 1000 mililitros. Y ahí está tu regla de tres simple, ¿no? O sea, miligramos en 1000 mililitros. Y para 250 mililitros de leche materna, ¿cuánto recibe el bebé? Y esa sería la respuesta. ¿Ya? A ver, van a tratar de resolver este ejercicio y la siguiente semana vemos cómo lo han resuelto. Va a venir uno parecido al examen. ¿Ya? Uno bien parecido al examen va a venir, ¿ya? Entonces, simplemente aquí es partir de este índice de leche plasma, vas a calcular la concentración del fármaco en la leche y de ahí haces una regla de tres simple, ¿ya? Porque aquí te están dando que la concentración está en litros y la mamá succiona solo, el bebé solo va a succionar 250 mililitros de leche, ¿ya? Al final haces ahí una regla de tres simple y te va a salir cuánto de amoxicilina recibe este niño en los 250 mililitros de leche que ha succionado, ¿ya? Y el último parámetro farmacocinético es el tiempo de vida media, ¿ya? Es el tiempo de vida media. ¿Qué cosa viene a ser el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. Entonces, si yo digo que el tiempo de vida media de un fármaco es 10 minutos, ¿eso qué significa? Que cada 10 minutos la concentración del fármaco se va a ir reduciendo a la mitad. Si su concentración inicial es 50, a los 10 minutos ya no va a ser 50, va a ser 25. Si su concentración inicial ha sido 100, si su tiempo de vida media es 10, significa que cada 10 minutos su concentración va a ir reduciéndose a la mitad. Ya no va a ser 100, va a ser ahora 50. Pasa otros 10 minutos y se va reduciendo a la mitad. ¿Ya? O sea, cada 10 minutos la concentración del fármaco se reduce a la mitad.
A ese tiempo se le denomina tiempo de vida media, ¿ya? Tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad, ¿ya? Y hemos terminado la parte de farmacocinética. Ya, entonces, hasta aquí sería el primer examen teórico. ¿Ya? Hasta aquí sería el primer examen teórico. Voy a dejar de grabar.